Bueno, mis queridos chicos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar con lo que es las bases de datos, la introducción en sí, de dónde sale este concepto y así poder entender cada uno de los objetos que forman parte de una base de datos. Vamos con una pequeña introducción. En el entorno del mercado actual, la competitividad y la rapidez de maniobra de una empresa son imprescindibles para su éxito. Para conseguirlo existe cada vez una mayor demanda de datos y por tanto más necesidad de gestionarlos. ¿A qué se refiere con gestionarlos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué será el gestionar? Manipularlos, Muy bien, manipularlos. ¿Pero qué será? ¿De una forma ordenada o de un montón de datos? Todo eso seleccionar algo. ¿Cómo será? ordenarlos y procesarlos. Exacto, muy bien. Esa es la palabra gestionar, que es lo más importante dentro de lo que es la base de datos. Esta demanda siempre ha estado patente en empresas y sociedades, pero en estos años se ha disparado debido al acceso multitudinario a las redes integradas, al Internet y a la aparición de los dispositivos móviles que también requieren esta información. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora nosotros las bases de datos ya no las manejamos de manera manual en este caso. ¿Se acuerdan anteriormente? Se utilizaban archivos, archiveros, en el cual nosotros teníamos un montón de carpetas con nombres para de ahí ir generando cada uno de los datos, por ejemplo, de un empleado en una empresa. ¿Sí? Entonces, todo eso se realizaba de forma manual, pero ahora vemos que con el avance de la tecnología, el Internet, ahora nos permiten realizar aplicaciones en las cuales nosotros podemos almacenar, sí, gran cantidad de datos, pero ya solamente en una aplicación o con la creación de una base de datos, ¿sí? Todo esto tómenlo en cuenta que es muy importante, ya que para nosotros se nos ha hecho la vida más fácil en este caso. Ya no tengo que estar buscando información en un montón de carpetas de hace años, sino que toda esa información yo ya la puedo ir almacenando y puedo buscarla fácilmente mediante una aplicación. A ver, entonces, con todo esto, vamos a ver qué es una definición de base de datos. Ya cada día la mayoría de nosotros nos encontramos con actividades que requieren algún tipo de interacción con una base de datos. Por ejemplo, ingreso a un banco, reserva de una entrada para un teatro, para un concierto, la solicitud de una suscripción a una revista, compras de productos. En sí, una base de datos se entenderá como una colección de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. Por datos queremos decir que son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué más tenemos. Por acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de una base de datos. Vamos a ver este ejemplo y de aquí vamos a ir sacando ya el concepto de lo que es una base de datos, ¿ya? Una agenda con los nombres y teléfonos de un conjunto de personas conocidos, esa es una base de datos. ¿Se acuerdan anteriormente las guías que utilizábamos, las del CNT, por ejemplo? Hoy en día todavía siguen saliendo cada año las guías, pero ahora esas guías nosotros ya no las utilizamos. ¿Por qué? Porque ya todo esto está almacenado en una base de datos, ya los tenemos en el Internet, con solo buscar la palabra o la dirección que necesitamos, ya nos sale todos los datos que usted requiere en esos momentos, ya que es una colección de datos relacionados con un significado implícito. La definición presentada anteriormente hace referencia a dos elementos para que un conjunto de datos constituya una base de datos. Relación entre datos, que es el tema que vamos a tratar a continuación. Tenemos un significado implícito de los datos que atribuye dependiendo al contexto en que se utilizan los mismos. Por ejemplo, el dato puede ser la fecha, puede ser unas ventas, puede referirse a la fecha en la que se realizó una compra. Podemos también tener una base de datos de lo que es música. Hoy en día ustedes saben que en música podemos encontrar cualquier género que a usted le guste, que usted necesita. Entonces, con todo esto podemos decir que el significado de un dato depende de la base de datos que lo contengan. Para manipular y gestionar las bases de datos, nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Debemos, de un archivo tradicional, nosotros ahí todo lo estamos almacenando, ¿no es cierto? Entonces se van a generar archivos individuales, exclusivos para cada aplicación particular.
En este sistema, los datos pueden ser redundantes. ¿Qué será redundantes? Que pueden ser grabados varias veces, ¿no? Aquí está repetidos innecesariamente y la actualización de los archivos es más lenta que una base de datos. Entonces, ¿a qué llegamos con este pequeño ejemplo que acabamos de ver? Que una base de datos es un almacenamiento de datos formalmente definido, controlado centralmente para intentar servir a múltiples y diferentes aplicaciones. Las bases de datos es una fuente de datos que son compartidos por numerosos usuarios para diversas aplicaciones. Para nosotros tener una base de datos, ¿creen que es necesario tenerla solo en un computador o esta base de datos debe tenerle varios usuarios o varios clientes para que puedan acceder a la información? ¿Cómo se manejará una base de datos? Con varios usuarios. Claro, obviamente, porque yo está bien, creo mi base de datos, pero no es que mi base de datos me la voy a quedar yo, sino que esa base de datos va a ser entregada a la persona que me solicitó o a la empresa que me dijo que realice la base de datos y esa empresa la distribuye para cada uno de los departamentos que van a trabajar con los datos de esa, valga la redundancia, de esa base de datos creada. ¿Sí? Así, en un sistema de archivos tradicional, la información está dispersa en varios ficheros de datos y existe un cierto número de programas que los recuperan y agrupan. Aunque los sistemas de ficheros o archivos supusieron un gran avance sobre los sistemas manuales, tienen inconvenientes bastante importantes que se solventaron en gran medida con la aparición de los sistemas de base de datos. Sí, las bases de datos vinieron a salvar la vida a varias empresas. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, si es que en la empresa hubo un incendio, se perdió toda la documentación que tenían ahí, se quemó. Entonces, ¿qué hacemos con toda la información que tenían de los empleados o de los negocios, de transacciones que se realizaban? Pero ahora nosotros sabemos que con una base de datos nosotros podemos ir respaldando esa información para que luego no pase nada. Por ejemplo, hoy en día podemos respaldarles en la nube, ¿no es cierto? Ustedes saben cuál es el uso de la nube. ¿Para qué es? ¿Han trabajado? Sí, Inge, para Sí, almacenar. Inge. Ya, nosotros almacenamos ahí toda la información, ¿no es cierto? Almacenamos ahí toda la información y ahora ya no es necesario yo guardar toda mi información en el computador, sino que en la nube me ingreso desde cualquier otro dispositivo, pongo la clave, el usuario y puedo entrar a ver toda la información que está almacenada ahí. Es decir, ya no tengo un medio magnético para almacenar toda esta información, sino que nosotros ya lo tenemos en una nube que tranquilamente en cualquier lugar podemos descargarlo y podemos seguir trabajando normalmente. ¿Sí? Entonces, todo eso nos ha ayudado mucho a lo que se refiere el almacenamiento, ¿no es cierto? El almacenamiento de las bases de datos y con eso ya no podemos nosotros perder información. A ver, ya, nosotros aquí tenemos la evolución y los tipos de bases de datos. Nosotros tenemos cinco tipos de bases de datos. En este caso tenemos los jerárquicos, en red, los relacionales, los multidimensionales y los de objeto. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos temas. Mire, aquí tenemos la estructura jerárquica. Observe solamente el dibujo. Viendo el diagrama, ¿qué podemos definir ahí? ¿Qué podemos definir ahí? ¿Qué El pueden ver ahí? superior es el departamento 1 y ese es el que controla a todos los otros departamentos. Exacto, muy bien. Ya podemos nosotros aquí observar que ya, nosotros podemos observar que tenemos aquí, como dice, tenemos aquí en la parte de arriba un departamento 1. En ese departamento nosotros tenemos un profesor, 2 y 3 profesores y esos profesores se hacen cargo de los cursos, en este caso que sean tutores. Miren, entonces, ¿dónde está la cabeza de esta base de datos? Viene desde aquí es donde se da órdenes, desde aquí es donde cada uno, la información va pasada a cada uno de los profesores y los profesores transmiten esa información a cada uno de los cursos y esos cursos están integrados por estudiantes, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, vamos a ver. La estructura jerárquica fue usada en las primeras bases de datos. Las relaciones entre registros forman una estructura en árbol, ahí está clarito la estructura. Actualmente las bases de datos jerárquicas más utilizadas son la IMS de IBM y el registro de Windows de Microsoft. Entonces, mire, esta es la primera estructura
jerárquica de una base de datos. Vamos a ver el otro tipo. Aquí nosotros, en cambio, tenemos una base de datos con estructura en red. Miren, ya visualizamos nosotros cuando hablamos de topologías, ustedes han de haber visto en redes, nosotros ahí ya vemos cuáles son los diagramas de estas topologías en red. Ahora nosotros estamos hablando de una estructura en red, pero de una base de datos. Observemos de igual manera el gráfico. Miren, tenemos ciudades, vendedores y productos. ¿Qué ciudades tenemos? Tenemos Cali, Medellín, Bogotá. Y podemos ver que desde Cali nosotros tenemos información de Carlos, de Juan, de María, y Medellín también puede tener la información de los mismos vendedores que están ahí. Es decir, nosotros podemos trabajar la base de datos en red. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no solamente voy a seguir un orden jerárquico, sino que ahora esta ciudad va a poder trabajar con los datos de todas las personas que estén almacenadas en su base de datos. Miren ahora los vendedores, de igual manera, tienen productos A, B, C, D, por ejemplo, yo que sé, ropa, por ejemplo, pantalones, ropa interior, tenemos también ropa casual, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos vendedores pueden acceder a estos productos. Ya no es que solamente en Cali trabaja Carlos y Carlos solo va a distribuir 2 productos, no, sino que ahora todas estas ciudades pueden abarcar a todos los vendedores para que distribuyan los productos que una empresa distribuye. ¿Sí? Entonces, esta estructura contiene relaciones más complejas, como los acabamos de ver en el gráfico, que las jerárquicas. Admite relaciones de cada registro con varios que se pueden seguir por distintos caminos. Ahí está lo que acabamos de explicar anteriormente, ¿no? ¿Sí está entendido lo que vamos viendo, chicos? Sí, ingeniero, entendido. Ya. Ingeniera. Chévere, muy bien. Vamos con la siguiente. Ahora acá, si ya vamos un poquito relacionándonos con lo nuestro, con nuestro trabajo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de una base de datos con estructura relacional. Aquí sí ya empezamos a trabajar nosotros. ¿Qué es la estructura relacional? Es la máxima extendida hoy en día. Almacena los datos en filas o registros en tuplas. ¿Qué quiere decir tuplas? Varios registros. Y columnas o campos que son los atributos. Estas tablas pueden estar conectadas entre sí por claves en común. Miren, yo tengo aquí, por ejemplo, una tabla que se llama compras, otra que se llama compras de artículos. Tenemos también una tabla que se llama clientes y otra que se llama artículos. La tabla compras tiene dos campos importantes. El primero, si ven esa PK, significa la clave primaria, que es el código de compra. Y dentro de estas compras yo tengo una FK, que es una clave foránea, que viene de la tabla compras de artículos. Miren, aquí tenemos fecha de compra. Tenemos también en compras de artículo, tenemos claves primarias como el código de la compra y también el código del artículo, pero es por la relación que existen en estas tablas. Miren. Tenemos en clientes, tenemos solamente una clave primaria que es el código del cliente y tenemos otro campo adicional que son los nombres del cliente, la dirección del cliente y de igual manera en artículos tenemos nombre del artículo, el precio del artículo. En compras de artículos tenemos el número de unidades que se va a comprar y en la tabla compras tenemos la fecha de compra del código del cliente. ¿Sí? Entonces, estas ya están relacionadas. Cuando nosotros hablamos de relaciones, podemos decir que existen relaciones de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios. Entonces, todos esos tipos de relaciones son los que nosotros vamos a ir viendo con cada uno de los contenidos. Ahorita estamos viendo una pequeña introducción para que usted sepa de cómo se va a trabajar, qué temas vamos a utilizar en este semestre en lo que se refiere a base de datos. ¿Sí está entendido, chicos? Sí, ¿no? Sí, Ya, muy bien. Continuamos. Ya miren acá lo que tengo ahora. Tengo una base de datos con estructura multidimensional. Miren cómo está esto. Nosotros podemos ver en este cubo más o menos está en 3D. Miren, podemos almacenar en una base de datos un montón de información. Ya no es de una forma jerárquica, ya no es de una forma en red, sino que ahora en una estructura multidimensional, en la cual nosotros podemos ya relacionar varias tablas con varios campos y estos campos pueden tener varios registros.
Por eso es una base de datos. Es una base de datos que nos permite almacenar N campos, es decir, es un infinito de datos que nosotros podemos almacenar en una base de datos, ¿sí? La estructura multidimensional tiene parecido a la del modelo relacional, que es la que acabamos de ver anteriormente. Pero en vez de las 2 dimensiones entre filas y columnas, nos dice que tiene n dimensiones. Aquí está de lo que les hablaba. Es decir, tiene un número ilimitado de filas y columnas. Esta estructura ofrece el aspecto como una hoja de cálculo. Ustedes sí han trabajado en Excel, ¿no es cierto? Sí, Sí han ingeniera. trabajado en Excel y ustedes ahí al momento que ingresamos al entorno de Excel, usted puede ver que se generan varias hojas, es decir, varias hojas de trabajo con un número indefinido. Y de igual manera, pueden ver que cuando nosotros entramos a Excel, en Excel nosotros tenemos un entorno de trabajo de una tabla, en la cual la dividimos por filas y columnas. Tenemos n filas y n columnas en las cuales usted puede ir trabajando. Es decir, podemos ingresar un montón de información cuando se refiere al aspecto de una hoja de cálculo, ¿sí? Verá que solamente el aspecto, no es que vamos a trabajar en hojas de cálculo. Ya, nosotros también tenemos acá una estructura orientada a objetos. Ahora vamos a ver a qué se refiere esta estructura. La estructura orientada a objetos está diseñada siguiendo el paradigma de los lenguajes orientados a objetos. De este modo, soporta los tipos de datos gráficos, imágenes, voz y texto de manera natural. Esta estructura tiene gran difusión en aplicaciones web para aplicaciones multimedia. Miren, aquí nosotros tenemos una estructura que se basa en una clase, en una subclase y también tenemos en instancias del objeto empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros trabajar con una base de datos con estructura orientada a objetos debemos trabajar en un programa, en una aplicación en la cual se va a programar yo qué sé, por ejemplo, facturación. Vamos a programarle ahí una base de datos, perdón, no, un programa en el cual me permite facturar, pero al momento de facturar usted necesita una base de datos que debe arrastrar los datos, debe guardar información. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros al trabajar con base de datos también vamos a trabajar con un programa que está orientado a objetos en el cual usted puede diseñar los formularios, puede diseñar cada uno de los botones, pero ahí también entra ya la programación basada con la base de datos que nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? Entonces, miren, qué importante que es saber todo esto. Vamos a ver qué más tenemos. Ya, entonces con esto nosotros hemos visto ya un poquito de lo que es la introducción a las bases de datos. Vamos a ver algo adicional que también es muy importante para poder arrancar en sí a trabajar con lo que es las bases de datos. Denme un momentito nomás. Ya listo. Aquí tenemos, ¿no? Lo que ya hablamos anteriormente. Vamos a ver, entonces, vamos a identificar los componentes de una base de datos para crear posteriormente bases de datos diseñadas para nosotros. ¿Por qué es necesario utilizar una base de datos para llevar el control de registros, consultas de alumnos, de maestros, cursos en una escuela? ¿Por qué será de importante esto? ¿Por qué? Porque el momento que nosotros trabajamos con una base de datos, como usted puede visualizar aquí en esta imagen que yo tengo, usted puede ver que nosotros al momento de trabajar con una base de datos podemos trabajar con varias entidades en la cual podemos arrastrar o filtrar información que ya podemos tener guardada. Como por ejemplo, cuando usted se va a matricular en el instituto, ¿ya? Hay varios sistemas de matrícula. Hoy en día usted ya no es necesario que se vaya donde la secretaria y empiece la secretaria a tomarle toditos los datos para que usted pueda matricularse. Hoy en día mismo pudimos nosotros observar de que usted ya podía matricularse en un sistema que se llama SIGA, en el cual se hace en línea, pero en cambio
toda esa información que usted está ingresando está filtrada por instituto, es decir, todo lo que usted ingresó al momento de matricularse, nosotros ya lo tenemos en una base de datos, la cual nosotros podemos ir visualizando en el momento que nosotros necesitamos esa información. Entonces, miren cómo ha avanzado hoy en día lo que es la tecnología. Nosotros solamente con ingresar a un link, ingresan sus datos, toda esa información ya la tenemos almacenada nosotros en el instituto para poder manipularle de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, a eso vamos con lo que es nuestra base de datos. Aquí está, la base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite una base de datos en un sistema de archivo electrónico. Aquí tenemos un modelo entidad-relación en la cual tenemos varias tablas y estas tablas están relacionadas entre sí. Ya, nosotros también podemos hablar de lo que es posible realizar con una base de datos. Es posible considerar a la propia base de datos como una especie de armario electrónico. ¿Qué quiere decir un armario electrónico? ¿Qué pasa con un armario que tiene en su cuarto? ¿Qué hacemos ahí? Organizamos nuestras cosas, nuestras Muy bien, pertenencias. organizamos nuestras cosas, ¿no es cierto? Así es igualito este famoso armario electrónico en el cual nosotros utilizamos para archivar. Es decir, vamos a tener un depósito o contener una colección de archivos de datos computarizados. Así como usted tiene su armario o su closet en su dormitorio, de igual manera así trabajan estos famosos armarios electrónicos en el cual nosotros guardamos toda la información, pero de manera ordenada, ¿sí? Los usuarios del sistema pueden realizar una variedad de operaciones sobre dichos archivos. Por ejemplo, pueden agregar nuevos archivos vacíos a la base de datos, insertar datos de los archivos existentes, recuperar datos de los archivos existentes, modificar, eliminar y eliminar también de forma permanente los archivos de una base de datos, ¿sí? Entonces, todo eso nos permite hacer la famosa base de datos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de base de datos, podemos decir que estamos hablando de estos conceptos que son muy importantes y que nosotros los debemos saber. No es solamente simple teoría, sino que usted debe saberlo por qué. Porque al momento que nosotros empezamos a trabajar con una base de datos, usted va a empezar a crear tablas. Y al momento que nosotros empezamos a crear tablas, usted ya va a empezar a trabajar con datos, va a empezar a trabajar con campos y con tipos de campos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser de tipo texto, de tipo numérico, de tipo entero, de tipo fecha. Como por ejemplo, si es que yo le digo, a ver, realice una base de datos en la cual quiero ingresar los datos, quiero almacenar los datos personales de cada uno de los estudiantes. ¿Qué campos nomás necesitamos para almacenar esos datos? Necesito yo el número de cédula y cuando ingresamos la cédula sabemos que son campos numéricos. Necesito el nombre del estudiante. Para el nombre del estudiante yo sé que tengo que ingresar caracteres o texto. Para los apellidos de igual manera. Para el correo electrónico también necesito ingresar datos, pero de tipo texto. Para ingresar, por ejemplo, la edad, ¿qué tipo de dato voy a utilizar? Necesito un dato numérico. Entonces, todo eso va enlazado con lo que es la base de datos, ¿sí? Vamos a ver qué es un dato. Es una unidad mínima de información sin sentido en sí misma, pero que adquiere significado en conjunción con otros precedentes de la aplicación que las creó. Son los datos con los que vamos a trabajar. Tenemos también un campo, que es una unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por ejemplo, ahí está lo que les hablaba en el ejemplo anterior, ¿no? El nombre de una persona, los nombres de los campos no pueden empezar con espacios en blanco y caracteres especiales. No pueden llevar puntos ni signos de exclamación o corchetes. Sí pueden tener espacios en blanco en el medio, no al inicio. La descripción de un campo permite aclarar información referida a los nombres del campo. El tipo de campo permite especificar el tipo de información que carguemos en dicho campo. Este puede ser, aquí está hablando del texto. Cuando es el nombre de algún estudiante, necesitamos ingresar texto, ¿no es cierto? Para introducir cadenas de caracteres hasta máximo de 255 caracteres. Entonces, si es que yo quiero ingresar el nombre de una persona, ya sé qué tipo de dato voy a utilizar. Vamos a utilizar un tipo de dato texto. También
Por ejemplo, si es que vamos a comprar algo y necesito ingresar el valor de un producto, ¿con qué tipo de dato vamos a ingresar? Con un tipo de dato moneda, que es para introducir datos en formato número y con el signo monetario, es decir, si son dólares, si son euros, de acuerdo a cómo se vaya a trabajar. Tengo también un autonumérico, este tipo de dato autonumérico. En este tipo de campo, bueno, nosotros para trabajar en base de datos tenemos varios programas. ¿Han escuchado ustedes del famoso Access? Tal vez los informáticos sí trabajaron en el colegio con esto. Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué es el Access, Bray? Es un programa para generar tablas de la entidad de relación. Exacto, esas tablas de entidad de relación ya es una base de datos, ¿sí? Entonces, ese sí es la primera aplicación en la que nosotros empezamos a crear bases de datos. Es decir, ahí podemos ya crear tablas, podemos relacionarlas y también podemos en ese mismo programa crear formularios para nosotros de obtener la información que vamos almacenando en la base de datos. Este es el famoso Access, ¿sí? Que en este programa nosotros podemos numerar automáticamente el contenido, pero ahora, como ustedes saben, la tecnología ha avanzado, los programas han ido mejorando, nosotros ya podemos trabajar de lo que se refiere en una base de datos en Oracle, en una base de datos en SQL Server, en MySQL, entonces todos esos son programas en los cuales nosotros podemos crear base de datos, ¿sí? Tenemos también campos de sí y no, que es un campo lógico. Este tipo de campo es solo si queremos un conteo del tipo. Por ejemplo, yo voy a poner una pregunta y voy a poner, ¿usted es casado? Sí o no. Entonces ahí responde. Ahí podemos utilizar estos tipos de datos. Objeto OLE, que es para introducir una foto, gráfico, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos ver la información. También tenemos de hipervínculo, que podemos definir un enlace a una página web. Por ejemplo, yo que sé, le podemos poner de clic en este vínculo para que usted acceda a la información que necesite. Podemos ponerle, yo que sé, algo relacionado con el tema que vayamos a hacer una base de datos. Asistentes para búsquedas. Crea un campo que permite elegir un valor de otra tabla o de una lista de valores mediante un cuadro de la lista o un cuadro combinado. ¿Sí? Entonces, con esto podemos ver que todo lo que estamos viendo ahorita son los tipos de datos que nosotros podemos utilizar al momento que vamos a crear tablas en una base de datos. Ahora también es muy importante conocer estos conceptos como son qué es un registro, qué es una tabla, qué son las claves, qué son las relaciones y qué son las consultas, qué son estas palabras muy importantes las vamos a ir manejando y utilizando nosotros desde en que empezamos a diseñar una base de datos en un papel, en una hoja. Desde ahí vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sido un registro? Un registro es el conjunto de información referida a una misma persona. Por ejemplo, yo le digo, a ver, por favor, vamos a realizar una tabla en la cual esté los datos de todos los estudiantes. Vamos a empezar por el primer estudiante, por ejemplo, vamos a empezar con un nombre X, ya, Álvarez Alex. Álvarez Alex nació en Ambato, tiene 28 años, él vive en Santa Rosa, él es casado y él vive con su esposa y con su hija. Esa información que acabo de darles, eso es un registro. Ahora, si es que yo quiero tener dos registros, ¿qué sería? Voy entonces por el otro estudiante, voy a buscarle, por ejemplo, a Almeida Angélica, por ejemplo, ¿ya? Almeida Angélica, nació en Ambato, ahora vive en Píllaro, su número de teléfono es del 0999, ella tiene 22 años, entonces este ya es un registro 2, es decir, la información que nos va a dar de cada una de las personas que están en esa base de datos. ¿Está entendido lo que es un registro, chicos? Sí, Inge. Sí, ¿no? Sí. ¿Está fácil? Sí, me avisan nomás cualquier cosa, ¿ya? Ahora vamos con una tabla. ¿Qué será una tabla? Se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Aquí están las famosas tablas. Yo, por ejemplo, quiero saber, sigamos hablando del mismo ejemplo, de los datos del estudiante. Esa tabla se va a llamar estudiantes. Ahora, ¿qué datos son los que nosotros vamos a almacenar en esa tabla? Voy a almacenar la cédula, el nombre, la dirección, el correo electrónico, el estado civil del estudiante. Todos esos campos forman una tabla. Ahí estamos nosotros haciendo relación a una tabla, ¿ya? Ahora,
Cada una de estas tablas debe tener una clave principal que la identifique. Por ejemplo, en esta tabla de estudiantes, si yo digo que voy a ingresar la cédula, el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, ¿qué campo creen ustedes que debería ser la clave primaria o la clave principal por la que deberíamos buscar esa información? Haciendo hincapié que esta clave no debe repetirse y es única en esa tabla. ¿Qué será? ¿Será que podemos ponerle de clave los nombres? La cédula. Ya, muy bien, gracias, Aarón. La cédula, ¿por qué? Porque ese es un campo que cada uno de nosotros tenemos. Esa cédula no puede ser repetida. La cédula no la pueden tener, mi cédula no la puede tener ni Brian ni Kevin, porque esa es mi cédula, es único, ese es un dato único que tiene cada persona. Pero en cambio, si es que yo le quiero poner una clave primaria a los nombres, por ejemplo, pueden haber muchas personas que se llaman Aarón Toscano, pueden haber muchas personas que se llaman Brian Mopositas, entonces no puede ser un identificativo de mi tabla. Pero si es que yo pongo mi cédula, eso quiere decir que sí, pongo mi cédula y se me van a aparecer mis datos. Pero también yo puedo trabajar con un código como clave primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a asignar un código a cada registro. No todos van a tener el mismo código, porque ese código debe ser generado distinto. Por ejemplo, voy a empezar con el código 001, le voy a dar a Brian. El código 002 le voy a dar a Kevin. El 003 le voy a dar a Aarón. Entonces, eso quiere decir, cuando yo digite o quiera consultar los datos de Brian, voy a digitar 001 y se me van a digitar, se me va a aparecer todos los datos de Brian. Si yo pongo el 002, se me va a aparecer todos los datos de Kevin. No se me va a aparecer la información de Aarón. ¿Por qué? Porque yo ese código le especifiqué a un registro único en este caso. ¿Está entendido lo que estoy hablando, chicos? Sí. Sí. ¿Entendemos? Y los demás, solo tengo a 3 participando en la clase y los demás sí me entenderán, verán que están 19 en clases. Sí, ingeniera. Ya, muy bien, así quiero escucharles. Listo. Esa es mi clave primaria. Esa clave, no se olviden, es la única que diferencia de todos los otros campos. Ese campo es único, esa va a ser siempre mi clave primaria. Ya cuando vayamos realizando ejercicios en papel o en el computador, ya ustedes se van a ir dando cuenta de qué está hablando la profe en estos momentos. Pero ahora me está diciendo que yo tengo 2 tipos de claves. Tengo mi clave primaria que ya les acabé de explicar, pero también tengo una clave secundaria que se llama foreign key. ¿Ustedes han escuchado de la famosa foreign key o clave foránea? No, no, Inge. No, ya, esa clave foránea aparece cuando yo empiezo a relacionar mis tablas. ¿Por qué? Cuando usted quiere relacionar, por ejemplo, cliente-producto, ahí tenemos 2 claves principales. En el cliente puede ser la cédula y en el producto yo le puedo poner código producto. Pero ahora si yo quiero relacionar esas 2 tablas, ahí se me aparece ya una clave foránea porque una de esas claves principales pasa a ser clave foránea en la que estoy realizando la relación. ¿Sí? Ahorita sí, en el momento como les estoy explicando, no me va a entender, pero ya vamos a hacer ejemplos prácticos en los cuales usted ya va a poder identificar cuál es su clave primaria, cuál es su clave foránea y cuál es el tipo de relaciones que van a utilizar entre las tablas. Sí, así que no se me asustarán todavía, ¿ya? Ahorita estamos viendo solamente conceptos importantes que ustedes deben saber. Estamos solamente en una pequeña introducción a lo que es las bases de datos. Vamos ahora a hablar de las relaciones. Las relaciones se refieren a la unión que existe entre las tablas, aquí entre las famosas tablas que tienen claves primarias y claves foráneas. Miren, todas estas definiciones que hemos visto van de la mano. Todas trabajan en una sola. Por eso nosotros debemos saber qué es un registro, qué es una tabla, qué son las claves foráneas, qué son las claves primarias y qué relaciones existen entre las tablas, ¿sí? Todo esto son conceptos muy importantes que debemos saberlos. Vamos entonces, acá se me parece otra palabra muy importante que son las consultas. ¿Qué es una consulta? Una consulta es el método para acceder a los datos en la base de datos, valga la redundancia. Por ejemplo, quiero saber en dónde vive Brian. Entonces yo voy a irme a la consulta y voy a poner el lugar donde vive y ahí me va a salir todo el registro de Brian, que Brian vive, por ejemplo, en Ambato, vive en el cantón Ambato, vive en Ingaurco. Entonces, eso es una consulta.
ver toda la información que anteriormente nosotros ya la registramos, ¿sí? Entonces, así realizamos nosotros las consultas. Con las consultas, ¿qué podemos hacer? Podemos modificar. ¿Qué tal si es que justamente en Ingaurco yo me comí la letra H? Entonces usted puede modificarlo y escribirlo correctamente. Puede borrarlo. Yo ya no quiero que ese registro de Brian esté ahí, entonces lo borro. Puede mostrarlo, es decir, la consulta que usted quiere visualizar. Y puede agregar datos en una base de datos, es decir, puede agregar la información a esa base de datos. Para esto se utiliza un lenguaje de consultas. Ahí entramos nosotros en el famoso lenguaje de consultas. Miren qué lenguaje de consultas podemos utilizar. El lenguaje SQL. ¿Sí? Entonces, miren, todo esto va relacionado, todo va de la mano, así que no se me asustarán con esta primera clase, porque ya poco a poco vamos a ir viendo tanto lo teórico como lo práctico, y con eso vamos a ir avanzando, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda que haya, ya saben, pueden nomás preguntar o pueden consultar cualquier cosa. Sabemos que ahora en el internet tenemos nosotros todo, así que no hay problema con eso, ¿no? Ya, vamos a continuar. Entonces, recuerden, estos son los conceptos más importantes que nosotros debemos saber a lo que se refiere a las bases de datos. ¿Ya? Ahora vamos. También nosotros tenemos unos formularios. ¿Qué son esos formularios? Es en donde usted visualiza ya la información o es la manera de ver el diseño de cómo usted va a visualizar toda esta información. Porque nosotros podemos decir, creamos unas tablas, creamos unas bases, perdón, la base de datos con sus tablas, con sus relaciones, con sus registros, pero todo eso es para nosotros como programadores, digámoslo así. Pero ahora, ¿cómo hago yo para que el cliente pueda ver esa información ordenada? Porque yo sé que yo ingreso un código y ya veo la información, pero en el lenguaje de base de datos. Pero ahora, ¿cómo hace el cliente para ver esa información si el cliente no sabe nada de SQL, no sabe nada de base de datos y él lo único que quiere hacer es generar la información e imprimirla, por ejemplo, en un caso de facturación? Para eso se aparecieron estos famosos formularios que hace la vista accesible de nosotros, es decir, mostrar nuestra programación al cliente para que él lo entienda. Así está basado este de los formularios. ¿Qué es un formulario? Es un objeto de una base de datos utilizado para la introducción, edición y gestión de la información de una tabla de la base de datos. ¿Sí ven? Toda la información de la tabla, nosotros sabemos cómo está hecho porque nosotros le estamos programando. Pero ahora, ¿cómo sabe el cliente? El cliente necesita ver de una forma bonita o llamativa esta presentación. Para eso se crean los famosos formularios, ¿sí? Un formulario ofrece un modo de visualización sencillo de algunos o con todos los campos de un registro de manera simultánea. Ahora, ¿qué tal si es que el cliente le dice, yo quiero que mi base de datos me permita también sacar informes? Entonces, por ejemplo, yo que sé, informes de ventas de hoy que contamos 22 de junio. Entonces, de igual manera, sacan documentos impresos de todo lo que se ha vendido en ese día. Miren, todo eso hacemos los programadores y diseñadores de bases de datos. Todo eso hacemos nosotros para que el cliente entienda de una mejor manera todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Un informe es un archivo que se crea mediante el diseñador de informes o el generador de informes. Esta definición proporciona una descripción completa de conexiones de orígenes de datos, consultas utilizadas para recuperar datos, expresiones, parámetros, imágenes, también cuadros de texto, tablas y cualquier otro elemento de un tiempo de diseño que podrían incluir en un informe. Eso es lo que abarca todo el informe. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Está claro? ¿O están asustados? Está aquí claro, Inge. Ya, muy bien. Claro. Excelente. Ya, muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Lo que estamos viendo son solamente conceptos que nosotros debemos utilizarlos al momento que hablamos de una base de datos. Tenemos también los famosos reportes, que es una lista ordenada de campos y registros seleccionadas en un formato fácil de leer. El reporte diario que se realiza, como les comentaba, casi algo se parece en los informes con los reportes, ¿sí? Porque yo puedo sacar un reporte diario o puedo sacar un informe mensual, entonces eso es casi igual, se manejan esos dos conceptos. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que es un sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos, miren esta abreviatura, cuando usted lo vea, yo ya sé qué significan estas siglas, SGBD,
significa sistema gestor de base de datos. ¿Qué es este sistema gestor de base de datos? Es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre las bases de datos, el usuario y las aplicaciones. Miren, qué importante. Entonces, aquí es de lo que yo les hablaba anteriormente. El cliente no sabe en qué idioma estamos hablando nosotros cuando hablamos de bases de datos. Entonces, para eso hay que hacerle la vida útil a él o fácil a él, de que vea una aplicación en la cual pueda él manejarla, ¿sí? Entonces, se compone de un lenguaje de definición de datos. Ese lenguaje de definición de datos, estas son las siglas, significa DDL, ¿no? Cuando vean estas siglas también vamos a irlas viendo siempre, así que esto también hay que aprenderse. SGBD significa Sistema Gestor de Base de Datos. El DDL significa Lenguaje de Definición de Datos y también el DML es un lenguaje de manipulación de datos. ¿Ya? Entonces, y de un lenguaje de consulta. Esto es todo relacionado con el Sistema Gestor de Base de Datos. Un sistema gestor de base de datos permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los mismos. Miren, aquí están. Estos son los famosos sistemas gestores de bases de datos, lo que les mencionaba anteriormente. Oracle, DB2, PostgreSQL, el MySQL, el MS SQL Server, el Access Microsoft, el SQL solo. Entonces, esos son los sistemas gestores de bases de datos. Es decir, son las aplicaciones en donde nosotros vamos a crear nuestras bases de datos. ¿Sí? ¿Está entendido? Ahora también nosotros tenemos algo muy importante que son estos tipos gestores de base de datos. ¿Ya? Nosotros para los tipos gestores de base de datos trabajamos con un modelo lógico que se basa en el modelo jerárquico que vimos al inicio, si se acuerdan, ¿no? Modelo jerárquico, el de red, el relacional o el que está orientado a objetos. Tenemos un número de usuarios, monousuarios, uno, multiusuarios, varios. Números de sitios centralizados, distribuidos, homogéneos, heterogéneos, es decir, cuántos sitios pueden utilizar cada uno de los clientes. El ámbito de aplicación pueden ser propósitos generales, es decir, construir una base de datos con un tema específico o, perdón, con un tema en sí y el propósito específico que sería un cliente que le venga y le diga, a ver, José, necesito que usted me dé creando esta base de datos, yo necesito visualizar, por ejemplo, los ingresos a un complejo de las personas que van a venir solamente sábados y domingos, ¿sí? Entonces, esas son ya con bases de datos, pero con propósitos específicos. Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que permite un sistema gestor de base de datos? Permite definir una base de datos, especificar tipos, estructuras, restricciones de datos. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite construir esta base de datos. ¿Para qué? Para nosotros guardar los datos en algún medio controlado por el mismo sistema gestor de base de datos. Cuando hablo de sistema gestor de base de datos, y estoy hablando de SQL, de Oracle, de MySQL, que son aplicaciones en las cuales nosotros creamos bases de datos, diseñamos bases de datos, ¿no? Podemos manipular la base de datos. Cuando hablo de manipular, estoy hablando de realizar consultas, de actualizarlas, de generar informes y también de generar reportes. ¿Sí? Entonces, mis queridos chicos, con esto nosotros hemos visto ya lo que es en sí la introducción a las bases de datos.